El nombre científico de la especie a la que pertenecemos, Homo sapiens, significa en latín ser humano sabio. Y fue precisamente gracias a esa inteligencia que los seres humanos llegaron a convertirse en la especie dominante de la Tierra. Sin embargo, cuando intentamos intervenir en la naturaleza para mejorar su funcionamiento, ¿no estaremos confiando demasiado en nuestras propias capacidades intelectuales? A lo largo de la historia de la relación entre la civilización humana y la naturaleza, han existido innumerables casos en los que esos intentos de mejorar las cosas terminaron produciendo exactamente el efecto contrario. Hola a todos. Uno de esos casos fue la introducción de apenas 30 pequeños animales, es decir, mangostas, en la isla japonesa de Amami Oshima. El plan de los científicos consistía en liberar depredadores para eliminar serpientes peligrosas, y a primera vista parecía una idea extremadamente lógica. Se suponía que este proyecto había sido diseñado por especialistas con los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. Y entre esos conocimientos seguramente también había información sobre las desastrosas consecuencias que podía provocar experimentos de este tipo. Pero, por desgracia, las personas que parecían ser las más inteligentes entre los Homo sapiens volvieron a cometer un error una vez más por culpa del exceso de confianza. Bienvenidos a Pangea. Y ahora, como siempre, vamos a repasarlo todo paso a paso. La isla de las serpientes y las plantas endémicas. La isla de Amami Oshima se encuentra en el suroeste de Japón, situada entre Kyushu y Okinawa. Su superficie es de aproximadamente 712 kilómetros cuadrados, por lo que se trata de una isla bastante grande. Esta isla quedó separada del continente hace millones de años y por eso posee una gran cantidad de plantas endémicas, además de varias especies animales que solo habitan allí. La naturaleza de esta isla es tan singular que en 2021 Amami Oshima fue inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con otras islas de la región. Entre los animales que solo pueden verse en esta zona destacan especialmente el conejo de Amami, además de varias aves y ranas extremadamente raras. Y por supuesto tampoco podemos olvidar al habu, una serpiente muy peligrosa que habita la isla desde tiempos antiguos. De hecho, fue precisamente esta serpiente extremadamente venenosa la que terminó provocando toda una serie de problemas. Aunque pueda sonar sorprendente, fue justamente la presencia de esta peligrosa serpiente lo que llevó a introducir mangostas en la isla. Y más tarde se descubrió que aquel intento resultó ser casi tan peligroso como el propio habu. Ahora bien, dejando de lado por un momento las serpientes, las especies endémicas y las mangostas, si observamos la isla de manera general, Amami Oshima parece una isla japonesa bastante típica, cubierta por una vegetación densa y con una agricultura muy desarrollada. Aquí se cultivan desde hace mucho tiempo batatas, caña de azúcar y arroz. Además, la isla es conocida por su clima cálido y sus hermosas playas, lo que atrae a numerosos turistas. Y si no fuera por aquellas serpientes venenosas que viven en la isla, seguramente llegarían todavía más visitantes. La serpiente venenosa habu. Antes de que se realizara el experimento con las mangostas, es difícil decir si lo que hizo famosa a Amami Oshima fue su impresionante belleza o la presencia de la serpiente venenosa habu. Sin embargo, había razones más que suficientes para que Amami Oshima llegara a ser conocida como la isla de las serpientes venenosas. En cuanto a la cantidad de serpientes, esta isla ha sido comparada muchas veces con la igualmente famosa isla brasileña de Quemaida Grande. En esta isla de Brasil abundan literalmente algunas de las serpientes más peligrosas del mundo, y debido al enorme riesgo que representan, las autoridades han prohibido desembarcar allí. Claro que, a diferencia de la isla de las serpientes de Brasil, en Amami Oshima ni siquiera se podía pensar en prohibir el acceso o imponer restricciones a las visitas. Esta isla es de más de 1500 veces más grande que la isla brasileña y cuenta con una población de unas 76,000 personas. Además, la cantidad de serpientes es muchísimo menor.
Aún así, el problema del habu, una serpiente extremadamente venenosa, sigue siendo bastante grave. El habu es una gran serpiente venenosa perteneciente a la familia de las víboras y se considera una de las más peligrosas de Japón. Normalmente mide entre 1,2 y 1,5 metros de largo, aunque en algunos casos puede alcanzar los 2 metros. Esta serpiente se alimenta principalmente de roedores, aves y ranas, aunque también ataca con frecuencia a los seres humanos. De hecho, el habu es una serpiente extremadamente agresiva. Como considera que cualquier persona que se acerque por casualidad está invadiendo su territorio, suele atacar primero. Y debido tanto a ese comportamiento agresivo como a su gusto por cazar ratas cerca de las viviendas humanas, los ataques a personas ocurren con bastante frecuencia. Hubo una época en la que los daños causados por el habu eran tan numerosos que muchos agricultores tenían miedo incluso de ir a sus campos de arroz o de caña de azúcar. También los turistas que pasaban sus vacaciones en bungalows de madera junto al mar sufrían ataques con frecuencia. Al habu le gustaba colarse de noche en los alojamientos turísticos, y si alguien lo molestaba mientras descansaba allí, reaccionaba de muy mal humor. Por eso, aunque el habu es una serpiente nocturna, la gente se encontraba con ella bastante a menudo. En esos casos, las mordeduras del habu podían poner la vida en peligro, provocando parálisis en las extremidades y, en los casos más graves, incluso la muerte. El veneno del habu contiene una mezcla de diversas sustancias químicas perfectas para enviar a cualquiera directo al encuentro con la muerte, ya que destruyen tejidos, provocan hemorragias y causan daños musculares severos. Hasta hace relativamente poco, el suero antiofídico era difícil de conseguir y la calidad del tratamiento médico era bastante deficiente, por lo que incluso quienes sobrevivían a una mordedura podían quedar con secuelas durante años o incluso de por vida. Sin embargo, hoy en día se siguen registrando muchísimos casos de mordeduras en las islas Amami, con entre 70 y 100 incidentes al año por cada 100.000 habitantes. Solo en Amami Oshima actualmente se reportan cerca de 20 mordeduras al año, aunque en la década de 1960 la situación era mucho peor y el número de ataques llegaba a unos 300 casos anuales. Aunque es relativamente fácil obtener estadísticas sobre el número de mordeduras, calcular la población total de habus es muchísimo más complicado. Lo que sí se conoce es la cantidad de habus capturados por los habitantes a cambio de recompensas pagadas por las autoridades. Y, por ejemplo, en los últimos años los isleños han llegado a capturar unas 15.000 serpientes al año. Esto demuestra claramente que la población de habus es enorme, aunque resulta imposible calcular el número total de individuos basándose únicamente en esos datos. La idea del depredador perfecto. La lucha contra el habu no comenzó de repente. Desde mucho antes ya se habían probado todo tipo de métodos para eliminar a estas serpientes. Por ejemplo, se usaron venenos, se instalaron trampas elaboradas y también se ofrecieron recompensas por capturar habus. Sin embargo, ninguno de estos métodos dio los resultados esperados. En muchos medios suele decirse que en 1979 las autoridades japonesas decidieron engañar a la naturaleza, haciendo que otro depredador acabara con los habus, y que por eso introdujeron unas 30 mangostas en la isla. Pero en realidad esa es una versión demasiado simplificada y conveniente de la historia. Ya en 1910 comenzaron a introducir mangostas en distintas islas, aunque en aquel momento el objetivo era Okinawa. Y para cuando empezó la introducción en Amami Oshima, el experimento de Okinawa ya estaba causando problemas bastante graves, por decirlo de manera suave. Pero las autoridades decidieron ignorarlo. Aún así, sobre el papel parecía un plan absolutamente perfecto. Seguramente muchos de ustedes lo hayan leído alguna vez, pero en las obras de Rudyard Kipling existe un famoso relato sobre una pequeña y valiente mangosta llamada Rikki Tikki Tavi, que derrota a 2 enormes cobras para salvar a una familia británica que vive en la India. En esta historia, Kipling retrata el verdadero comportamiento de las mangostas al enfrentarse a las serpientes. Y es que las mangostas poseen varias características especialmente adaptadas para ello. Por ejemplo,
tienen la agilidad necesaria para esquivar los ataques de las serpientes, un pelaje espeso que les brinda cierta protección contra las mordeduras y hasta una inmunidad bioquímica frente a algunos venenos de serpiente. Sobre esa inmunidad hablaremos un poco más adelante. El fracaso del plan. Ahora bien, en este plan de introducir un depredador para combatir a otro, es decir, llevar mangostas a la isla para enfrentarse al jabu, los científicos y las autoridades pasaron por alto de manera bastante extraña un hecho extremadamente evidente. No tomaron en cuenta que las mangostas son animales diurnos, mientras que el jabu es nocturno. Como resultado, cuando las mangostas salían a cazar, los jabus permanecían ocultos tranquilamente en madrigueras y otros escondites, esperando a que pasara el tiempo. Y en muchos de esos lugares donde se escondían los jabus, las mangostas simplemente no podían entrar o, si lo intentaban, corrían un riesgo enorme de perder la vida. Además, hubo otros puntos muy importantes que los investigadores tampoco tuvieron en cuenta o directamente decidieron ignorar. Ya mencionamos que las mangostas poseen cierta resistencia al veneno de las serpientes, pero eso se aplica sobre todo a neurotoxinas como las de las cobras. Las mangostas tienen mutaciones en los receptores sobre los que actúan ese tipo de toxinas, y por eso el veneno les afecta mucho menos. Pero el veneno del jabu funciona de manera completamente distinta. Este veneno actúa principalmente sobre la sangre y las células, destruyendo tejidos y provocando hemorragias. Y frente a un veneno de este tipo, las mangostas no cuentan con defensas especialmente eficaces. Claro que si no hubieran tenido otra opción, las mangostas sin duda habrían luchado contra los jabus. ¿Pero realmente necesitaban hacerlo? Tanto los jabus como las mangostas tenían alimento más que suficiente sin necesidad de enfrentarse entre sí, y ambos ocupaban la cima de la cadena alimenticia dentro de sus respectivos nichos. Y en este sentido, las mangostas fueron especialmente afortunadas. Después de todo, en el lugar al que fueron llevadas, prácticamente no tenían enemigos naturales. Y aquí surge una pregunta bastante lógica. Si hay presas fáciles de conseguir, ¿para qué molestarse en perseguir serpientes peligrosas y difíciles de cazar? En otras palabras, como en el mundo animal no existen odios entre especies ni conflictos ideológicos como los de los seres humanos, las mangostas comenzaron a cazar animales endémicos como ranas, lagartos, pequeños roedores y aves. Y quienes más sufrieron fueron los conejos de Amami. Con la llegada de las mangostas, este símbolo de la isla quedó al borde de la extinción. Y claro, el color de su pelaje no tenía nada que ver. Simplemente aquellos conejos eran más grandes y más sabrosos que muchas otras presas. Mientras tanto, la población de mangostas siguió aumentando sin parar. En las décadas siguientes, el número de mangostas llegó aproximadamente a 10.000 individuos. Y aquí hay que destacar algo importante. Las mangostas alcanzan la madurez sexual muy rápido, y en cuanto a capacidad de reproducción, no tienen nada que envidiarle a los conejos. Aunque, como seguramente ya habrán notado, las mangostas acabaron imponiéndose a los conejos por una vía completamente distinta a la de reproducción. Como resultado, mientras que en Australia los conejos llegaron a multiplicarse por millones debido a la ausencia de depredadores, en esta isla ocurrió exactamente lo contrario, y los conejos estuvieron a punto de desaparecer. Las mangostas, por su parte, se convirtieron en las reinas absolutas de la cadena alimenticia y prosperaron enormemente. Y cuando los conejos comenzaron a escasear y las especies endémicas de sapos y lagartos fueron prácticamente devoradas, las mangostas empezaron a atacar aves domésticas, causando daños también a la agricultura de la isla. La lucha contra las mangostas. Para finales del siglo XX, las mangostas se habían convertido en el principal enemigo de los habitantes de la isla, y el jabu dejó poco a poco de considerarse el mayor problema. Y así, en el año 2000, el gobierno japonés finalmente reconoció la gravedad de la situación y decidió iniciar una campaña para eliminar a las mangostas. Por suerte, esta vez no se recurrió a métodos extremos como combatir un depredador con otro depredador. De lo contrario, quizá habrían terminado llevando leopardos o incluso osos a la isla.
En su lugar, se decidió combatir a las mangostas utilizando métodos más tradicionales. Y alrededor de 2005 se creó un equipo especializado llamado nada menos que Amami Mongoose Busters. Entre las medidas utilizadas contra las mangostas se instalaron unas 30.000 trampas y se incorporaron más de 10 perros especialmente entrenados. Además, se colocaron cientos de cámaras de vigilancia para detectar mangostas y se realizaron largas patrullas en los bosques. Todas estas acciones llevadas a cabo por los Amami Mongoose Busters costaron a lo largo de 25 años unos 3.570 millones de yenes, es decir, aproximadamente 23,8 millones de dólares estadounidenses. Durante ese mismo periodo se capturaron en total más de 32.000 mangostas. A primera vista esta cifra puede parecer enorme, pero curiosamente muchos economistas consideran que el gasto estuvo plenamente justificado. Según sus cálculos, los beneficios que aporta la conservación de la biodiversidad para el medio ambiente y la sociedad superan los 1.600 millones de dólares. Sin embargo, en la práctica, resulta casi imposible calcular con exactitud el beneficio de restaurar el ecosistema de la isla a su estado original, es decir, al estado anterior a la introducción de aquellas 30 mangostas. Para hacerlo, habría que comparar dos futuros distintos, uno con mangostas y otro sin ellas. Aún así, no se puede negar que en determinadas zonas de la isla sí se logró proteger y recuperar especies endémicas de animales y plantas. Claro que para conseguirlo fue necesario erradicar de la isla a las mangostas, que eran una especie invasora, pero los resultados sí llegaron. Según los informes, la última mangosta fue capturada en 2018. Aunque las autoridades japonesas no declararon oficialmente la erradicación total de las mangostas en Amami Oshima hasta 2024. Aunque, por supuesto, este caso tampoco estuvo completamente libre de consecuencias negativas. En realidad, las mangostas alteraron la población de los animales endémicos de la isla e incluso cambiaron su comportamiento. Por ejemplo, investigaciones realizadas por herpetólogos revelaron que la rana de hocico puntiagudo de Amami, una especie endémica, se volvió muchísimo más temerosa que antes de la llegada de las mangostas, y que además evita regresar a las zonas donde las mangostas dominaron en el pasado. Aún así, incluso sin recurrir a ninguna especie de terapia conductual, la naturaleza probablemente logrará resolver este problema en un periodo relativamente corto. En términos generales, el caso de las mangostas se convirtió en uno de los ejemplos más raros dentro de la historia de la conservación ambiental realizada por la civilización humana, ya que el ecosistema logró recuperarse en un tiempo relativamente breve. Y es que existen muchísimos más casos en los que los ecosistemas destruidos jamás pudieron restaurarse. Uno de esos ejemplos es el de los conejos en Australia. En ese caso, unos conejos introducidos en 1859 por el granjero Thomas Austin llegaron a multiplicarse por millones y devoraron gran parte de la vegetación, provocando que muchos animales nativos sufrieran hambre. En América del Norte ocurrió algo parecido cuando se introdujeron deliberadamente gorriones europeos para combatir plagas, pero al final los gorriones desplazaron a las aves nativas y terminaron expandiéndose por todo el continente. Mientras tanto, en China sucedió lo contrario. Allí intentaron exterminar por completo a todos los gorriones, pero aquel intento acabó provocando consecuencias desastrosas. Existen muchísimos casos similares, tanto grandes como pequeños. Y si este video recibe muchos me gusta, hablaremos de ellos en futuros episodios. Y ahora, volviendo al tema principal, respondamos a la pregunta que seguramente muchos ya se están haciendo. Entonces, ¿qué pasó finalmente con los jabus? Lo que sí puede decirse con total seguridad es que los jabus no se extinguieron ni se convirtieron en una especie rara. A pesar de que durante décadas se llevó a cabo la eliminación de mangostas, la población de jabus prácticamente no mostró cambios significativos. Aún así, en los últimos años, el problema de los peligrosos jabus se ha reducido un poco. Esto se debe a que el suero antiofídico ahora es más accesible, la medicina ha avanzado y también se han implementado medidas preventivas.
Gracias a ello, la tasa de mortalidad causada por las mordeduras de Habu han disminuido considerablemente. Si les gustó el video de hoy, no olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias a todos por ver el video. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.